Buenas tardes, comenzamos. Les doy tiempo para que las cámaras se coloquen. Bienvenidos en horario de tarde a esta rueda de prensa habitual siempre, aunque en distinto horario, al finalizar los trabajos de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Comparece el obispo, secretario y portavoz, Monseñor Martínez Camino, para darles cuenta precisamente de los trabajos que han tenido lugar durante estos 2 días. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia a esta hora de la tarde, que ha tenido que ser utilizada porque mañana no hemos terminado a mediodía los trabajos y mañana un servidor tiene que ir de viaje a el encuentro anual de los secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa en Varsovia, y por la mañana entonces ya no podíamos estar aquí a una hora adecuada. Efectivamente, la Comisión Permanente ha desarrollado sus trabajos en esta reunión suya, que hace ya la número 227. Las comisiones episcopales han informado sobre el cumplimiento del plan pastoral y la Permanente ha aprobado, para su pase a la Asamblea Plenaria del otoño, los balances y la liquidación presupuestaria del año 2012 del Fondo Común Interdiocesano, también de la Conferencia Episcopal y de los organismos que dependen de ella. Los obispos han abordado diversos asuntos que llamamos de seguimiento, es decir, que están en el interés del momento, y entre ellos han estudiado un informe presentado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis sobre el proyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación. La Subcomisión Episcopal de Familia y de Defensa de la Vida ha presentado un informe sobre un documento de la Organización Mundial de la Salud que se titula Estándares de Educación Sexual para Europa. Marco para las personas encargadas de formular políticas educativas responsables y especialistas de la salud. Este es el título de este documento. Los obispos han mostrado su preocupación por este documento porque se plantea como un intento de promover un único modelo de instrucción en todo el continente europeo y un modelo que no hace ninguna referencia a principios morales. Entre otras cuestiones de gravedad, en el texto no se hace mención ninguna, ni siquiera al hecho de que la relación con una persona menor de 15 años en muchos países está penalizada. Los obispos han debatido sobre el informe presentado por la subcomisión y han decidido trabajar en la elaboración de un futuro documento sobre educación afectivo-sexual que tenga en cuenta la formación de toda la comunidad cristiana en los fundamentos del Evangelio, del matrimonio y de la familia. Una formación integral que permita afrontar los problemas y cuestiones que pueda presentar cualquier ideología en un asunto tan decisivo para la formación del sujeto y el desarrollo de la persona. Los obispos han analizado también un borrador de criterios básicos para el régimen de fundaciones canónicas privadas referentes a cuestiones sociosanitarias, asistenciales, fundaciones constituidas por institutos religiosos y erigidas por la Conferencia Episcopal Española. Este borrador fue presentado por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y pasará a la Asamblea Plenaria. La Permanente ha aprobado también la propuesta de esta misma comisión para constituir en la Conferencia Episcopal un único consejo de fundaciones, tanto para los temas educativos como para los sociosanitarios. Este asunto también pasa a la Asamblea Plenaria. La Permanente ha estudiado una sugerencia del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización de constituir una comisión específica o un organismo específico dedicado a la nueva evangelización y a la catequesis. Se seguirá trabajando sobre ello y valorando la oportunidad de proceder de esta manera. También se han hecho distintos nombramientos. Se ha aprobado el calendario de las 3 reuniones de la Permanente para el curso próximo, para el año próximo, mejor dicho, así como las 2 reuniones de la Asamblea Plenaria. Y se han aprobado algunos nombramientos que tienen ustedes en la nota.
El obispo portavoz está a su disposición, como siempre, para responder a las preguntas que deseen formularles. Hay ya un par de preguntas pedidas. Comenzamos por allí. Pasamos el micrófono a COPE. Se presentan y formulan de manera precisa y breve, por favor, la pregunta. Hola, soy Margarita de COPE. Quería saber qué opinión le merece. Hemos sabido esta mañana que el Papa Francisco ha creado una comisión para conocer más de cerca las actividades del IOR. Me gustaría saber qué opinión le merece, por qué cree que la ha creado, qué es lo que hay que controlar más de cerca, bueno, su valoración sobre este tema. Gracias. Bien, en la comisión permanente no se ha hablado de este asunto, pero naturalmente las actuaciones del Papa son bienvenidas siempre. No es que no ha sido un tema de estudio ni de comentario siquiera en la permanente, pero naturalmente los obispos acogen no solo de buen grado, sino con satisfacción las decisiones que el Santo Padre crea necesario tomar. Cualquiera de los dos, primero uno y después el otro. Perdona. Hola, buenas tardes, soy Mar Rey de La Sexta. Quería yo preguntarle, ¿qué piensa que el Supremo de Estados Unidos haya reconocido hace nada los derechos de los matrimonios gays? Bien, yo creo que yo no tengo un informe exacto sobre esa sentencia, pero lo que me parece es que esa sentencia no pone en cuestión que en 34 o 39 estados, no recuerdo la cifra exacta, que en 34 o 39 estados de la Unión el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esto sigue vigente. Y solamente en 11 hay una redefinición del matrimonio en algún sentido. Esto sigue vigente. Entonces, lo importante es que el matrimonio pueda ser reconocido en su especificidad por las leyes. Y esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos de una manera progresiva, de tal manera que 30 y tantos estados han definido el matrimonio de manera inequívoca, incluso algunos en su constitución, como la unión de un hombre y una mujer. Y esto no ha sido puesto en cuestión por la sentencia. Según me parece, no es un juicio técnico, es la sentencia que yo la conozco solo por las noticias de la prensa. Gracias. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Una, han estudiado el informe sobre el proyecto de ley de reforma educativa. Quería saber a grandes rasgos cuál es la opinión que le merece a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su ámbito general y en lo que toca específicamente a la Iglesia, como bien puede ser la clase de religión u otros aspectos. Y luego otra pregunta. Se está planteando en distintos ambientes eclesiásticos que podríamos hablar de una aceptación de la renuncia del cardenal Rouco para este viernes, sábado. Yo no sé si en la Conferencia Episcopal se está trabajando, como los nombramientos se saben con 48, 72 horas, se está trabajando con esa hipótesis o es absolutamente descartable en este momento. Yo es la primera noticia que tengo al respecto. Y vamos, no me merece ninguna. Me parece absolutamente infundada. Efectivamente, aquí en la nota deberíamos haber puesto que el informe se refiere específicamente al tratamiento de la asignatura de religión y moral católica en la LOMCE, en la Ley de Mejora de la Calidad de la Educación, porque es lo que nos corresponde específicamente como materia concordada. El tratamiento de la religión y moral católica en la escuela en general es un asunto que está previsto en uno de los acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España. Entonces el estudio se ha referido exclusivamente a este asunto. Y vamos a seguir tratándolo. Tenemos otra permanente en octubre y el Comité Ejecutivo. Esto va a seguir siendo, como decimos habitualmente, un tema de seguimiento. ¿Por qué? Porque
el informe presentado por la Comisión reconoce que hay muchos aspectos en los que la nueva ley, este proyecto de ley, trata de manera más justa que la legislación vigente el estatuto de la clase de religión. Pero no en todos los aspectos se han precisado las cosas de tal manera que todavía no puedan ser posibles algunas mejoras. Y por eso vamos a seguir tratándolo como un asunto de seguimiento. En general hay que subrayamos, ya lo ha dicho el señor presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis en algunas de sus declaraciones, y lo hemos podido decir en otros lugares, en general el tratamiento de la asignatura de religión en este nuevo proyecto de ley, en este momento es proyecto de ley, hace posible que en buena parte de los tramos educativos, aunque no en todos, la asignatura de religión pueda ser ofrecida de manera que no resulte discriminatorio el seguirla para aquellos que voluntariamente lo deseen hacer. Hasta ahora estaba tratada de una manera discriminatoria y muy claramente contraria a los acuerdos. Esto mejora sustancialmente en muchos tramos de la educación, muchos de los periodos de la educación. Pero no en todos. Y, por ejemplo, el tratamiento que recibe en el bachillerato creemos que puede ser mejorado y esperamos que sea mejorado. Porque los acuerdos establecen expresamente que esta asignatura de religión y moral católica es de libre elección para los alumnos, para sus padres, en su caso. No es obligatoria. Nunca ha pretendido la Conferencia Episcopal que esta asignatura es obligatoria, es de libre elección. Pero para que pueda ser libremente elegida, ha de ser ofertada. Si no existe en el currículum, no se puede elegir. Y esto no está claro en el bachillerato. Que sea ofertada para que pueda ser elegida. Queda la discreción de las autoridades administrativas o académicas el ofertarla o no en el bachillerato. Y esto ha de ser mejorado. Es uno de los puntos que ha de ser mejorado. Hay algunos otros también, por ejemplo, el estatuto del profesor de religión permanece invariado como estaba en la LOE, y eso, aunque es susceptible de ser clarificado en los desarrollos posteriores de la ley, pero es conveniente que la misma ley clarifique que el estatuto del profesor de religión es específico. Es un profesor, pero que tiene unas connotaciones específicas, que tiene una cualificación específica, según ha reconocido la jurisprudencia española y concretamente el Tribunal Constitucional, por ejemplo, una sentencia del año 2007. Este es en síntesis la valoración, que es positiva y al mismo tiempo con algunas reservas importantes en algunos aspectos. ¿Alguna cuestión más? Pues una más. Es un poco repetir un poco lo de la pregunta que le hizo antes mi compañera sobre, ¿no le parece, duele de alguna manera desde la Iglesia que el Papa llegue a tomar la decisión de crear una comisión para que se investigue el banco del Vaticano? O sea, ¿no duele de alguna manera? Usted dice que es una satisfacción todo lo que hace el Papa, les parece bien, claro. Pero ¿no duele algo? Bueno, aquí no es cuestión de dolor, esto es dolor. Todas estas instituciones pues tienen que ser continuamente revisadas. Lo son en todos los ámbitos. Y cuanto más lo sean, mejor. Son instituciones que se refieren a temas en los que puede haber más o menos claridad, más o menos regularidad o irregularidad, y de la misma manera que el beato Juan Pablo II ya lo revisó. Juan Pablo II no es una novedad. Juan Pablo II en los años 90 fue el que hizo la gran primera revisión de esta institución, que es una institución que tiene que tener la Santa Sede porque tiene que manejar dineros como institución que está en el mundo. También aquí nosotros hemos aprobado hoy, esta mañana, los balances del curso pasado y irán a la plenaria para que los apruebe. La Santa Sede tiene que manejar unos dineros
para eso pues ha habido distintas fórmulas institucionales, y la actual del IOR es de Juan Pablo II, del Beato Juan Pablo II de los años 90, que hizo una revisión de todo lo anterior, si usted recuerda. No recordará, pero se lo recuerdo. Y entonces ahora viene otra revisión, y está muy bien. No hay ninguna... Entonces también hubo problemas, había problemas en aquellos años, y lo fundamental no es escandalizarnos porque haya problemas, porque problemas los hay en todos los sitios. Lo importante es que se les ponga coto, y que se trate de mantener las cosas, y no hay... No se puede, diríamos, sacar las cosas de quicio. Entonces, esta comisión, compuesta por 4 o 5 personas, creada el lunes por el Papa Francisco, pues entra dentro de la normalidad de lo que viene diciendo. Y él mismo se refiere, si usted lee ese quirógrafo, se llama un quirógrafo, es decir, que está escrito a mano por el Papa, no está a mano, pero se llama así, un documento que es directamente del Papa. Pues se refiere a un quirógrafo exactamente, empieza hablando así, firmado por el Beato Juan Pablo II en 1990 y tantos. Y lo que hace es revisar aquel y decir que se revise lo que está pasando desde entonces. Las 2 últimas, venga. Nombre y medio, por favor, cuando le llegue el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes. Margarita Zavala, de Onda Cero. Vuelvo a preguntar una pregunta que ha hecho mi compañera de La Sexta sobre la decisión que ha adoptado el Supremo de Estados Unidos. Entiendo que ustedes, lógicamente, ponen el foco en los estados que preservan el matrimonio entre hombres y mujeres, pero mi pregunta es si no están ustedes preocupados por una decisión que, al fin y al cabo, tiene un calado importante en la comunidad internacional. Gracias. Bien, aunque aquí en nota aparece la palabra preocupación, la Conferencia Episcopal no se caracteriza por estar preocupada normalmente, ni los obispos por estar preocupados, sino ocupados en el anuncio del Evangelio. Y en este punto, pues estamos ocupados en el anuncio del Evangelio y tenemos unos documentos muy importantes de nuestra conferencia. Por ejemplo, la verdad sobre el amor humano, o la verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la legislación. Este documento de la plenaria de hace un año, pues acaba de ser traducido al eslovaco, por los obispos eslovacos, y han dedicado un congreso, o unos días de estudio a este asunto, y han tenido como base el texto de nuestra conferencia episcopal. Si quieren se lo repartimos en eslovaco, ya lo tienen ustedes en español. Y aquí ahí explica cuál es la posición de la Conferencia Episcopal sobre este asunto de una manera muy clara. Y yo les ruego que lean el número, son 2 o 3 números sobre este asunto. Y entonces estamos ocupados con el tema de la promoción del matrimonio y de la familia, de la educación de los niños para el matrimonio y para la familia, de la educación, también viene aquí este otro documento de la Organización Mundial de la Salud, de la organización afectivo-sexual, que forma parte importantísima de la persona y de la personalidad, y que tiene una dimensión moral ineludible. Es decir, se trata del bien y del mal, se trata de lo justo y de lo injusto, y se trata de la felicidad o de la desgracia, y se trata de la perdición o de la salvación para el ser humano, en cómo se concibe el matrimonio, cómo se concibe la vida personal, las relaciones humanas. Entonces, la Iglesia no es que esté preocupada, está ocupada de este asunto. Y sí que se observa una tendencia muy curiosa, y es que el matrimonio es redefinido, como sucede en nuestra legislación, de una manera absolutamente inédita, que lo vacía de contenido. En España el matrimonio no está reconocido por la ley en su especificidad, porque el matrimonio en España es una unión entre 2 ciudadanos cualesquiera. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Esto está hoy en nuestras leyes pues casi completamente desdibujado e indefinido.
Y en ese documento se recuerda que en España ha dejado de haber marido y mujer, esposo y esposa. Los españoles han perdido el derecho de ser considerados por la ley como esposo y esposa. Todos los españoles. Se ha suprimido este derecho en el año 2005. En España solo hay, para la ley, A y B. Son dos ciudadanos, ciudadano A y ciudadano B. Cónyuge A y cónyuge B. Esa figura jurídica no tiene nada que ver con el matrimonio, como realidad humana y antropológica, con el amor conyugal, que es un tipo de amor. El amor humano tiene muchas vertientes y el amor conyugal es una de ellas. Es distinto que el de dos hermanos, o que el de dos amigos, o que el de dos personas que comparten un interés, o el amor que tenemos a los enemigos y a los adversarios. Tenemos que amarnos todos. El amor conyugal es un tipo de amor. Entonces decir que el amor ha triunfado, pues es no decir nada respecto del matrimonio. Es el amor conyugal, aquel al que se refiere el matrimonio y las leyes que regulan el matrimonio. Entonces, ¿por qué no se quiere reconocer en su especificidad este tipo de amor? Esto no es bueno. Una legislación como la española y la de algunos pocos estados en Estados Unidos, pocos, solo 11, que no reconoce legalmente lo que significa el amor conyugal, el amor del hombre y la mujer que lo ignora. No lo prohíbe, pero lo ignora. Fíjese usted. Podemos decir, no lo prohíbe, no está prohibido que se case un hombre con una mujer en España, pero es ignorado en su especificidad por la ley. Esto no es positivo para la sociedad, para el matrimonio. Y esto no es estar en contra de la igualdad. Si miramos hacia Francia, vemos el gran debate social que hay sobre este asunto. Un debate social en todos muy transversal, no solo suscitado por la Iglesia Católica, que también. Porque es la cuestión de la filiación la que está aquí sobre la mesa. La institucionalización de la filiación. Eso es lo que regula el matrimonio, la filiación. Las relaciones de paternidad y maternidad y de fraternidad que estén legalmente bien establecidas. Y eso en este momento está muy oscuro en nuestras leyes y en algunos estados de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también hay un debate muy fuerte, muy fuerte. Y fíjese usted esta sentencia, incluso que se refiere solo a un aspecto muy particular, no se refiere a la definición del matrimonio. Y ha sido 4-5 los votos. No es una cuestión que la sociedad la haya dado por hecha. Al revés, hay un gran debate social en todo el mundo sobre este asunto. Y la Iglesia, respetando a todo el mundo y no yendo en contra de nadie, quiere ir a favor del matrimonio y de las relaciones de filiación claramente establecidas. La última, terminamos. Buenas tardes, Ainhoa Lujambio, de Antena 3. Quería preguntarle qué otras cosas le han llamado la atención del documento de la Organización Mundial de la Salud que les ha llevado a ustedes a crear otro documento. Han comentado antes que ni siquiera se ponía el punto sobre que el acostarse con un menor de 15 años pudiera ser un delito. ¿Qué otras cosas con respecto, por ejemplo, al métodos anticonceptivos o con respecto al aborto, les ha llamado la atención otros detalles de este documento? Bien, aprovecho para decir que no hemos hecho otro documento, sino que se ha abierto la vía para que se pueda hacer. Y vendrá la próxima permanente, otra propuesta, que por otra parte ya estaba diríamos, sobre la mesa de los trabajos de la conferencia, porque este documento, La verdad del amor humano, al que me acabo de referir, pues ha suscitado una necesidad de ir desarrollándolo, llevándolo a la práctica en otras aplicaciones, y una de ellas es esta, la educación afectivo-sexual. Lo teníamos sobre la mesa y no hay ningún documento todavía, pero con ocasión de conocer esto lo hemos tenido para conocerlo. Son asuntos de seguimiento que nos vienen para conocerlo, y esto nos lo han dado a conocer desde la COMEC,
La COMECE es el Consejo de Episcopados de la Comunidad Económica de la Comunidad Europea. Entonces nos han enviado un informe sobre estas orientaciones, no son leyes, son orientaciones para la educación afectivo-sexual redactadas por la Organización Mundial de la Salud para Europa. Entonces, conociendo esto y con un informe de la subcomisión, pues hemos visto que debemos seguir que la conferencia seguirá en su empeño de colaborar a la evangelización de la persona, como dice aquí, en este campo tan importante. Y el documento es bastante amplio y llama la atención, aparte de cuestiones particulares, llama la atención que no tenga ningún criterio moral, ninguno. Nada está bien y nada está mal. Nada es bueno para el niño y nada es malo para el niño o para la persona. Porque eso sucede cuando todo es igualmente presentado como igual. No tiene criterios morales, porque parte de una concepción del ser humano muy deficitaria. La antropología básica de ese documento es muy deficitaria. Y no se plantea la cuestión del bien y del mal. ¿Y creen ustedes que en este asunto no hay que plantear la cuestión del bien y del mal? Y de lo justo y de lo injusto. Y por eso llama la atención, y hemos puesto aquí ese aspecto, de que incluso cuestiones que son delitos en muchos países, aquí da la impresión de que no cuentan, porque también parece que son posibles. Es un documento lamentable. Y la conferencia no va a hacer un contradocumento, sino va a seguir. Ha conocido hoy este documento, que forma parte de una serie de disposiciones, de orientaciones o de legislaciones. Esto no es una ley, pero es orientador para quienes tienen que hacer leyes o programas educativos. Pues es una orientación mala. Entonces, la conferencia va a seguir con su trabajo de procurar instrumentos adecuados para la educación de la persona, para la constitución de la persona, de una personalidad fuerte, de una personalidad que pueda crear bien en torno a ella y que pueda evitar el mal. Este es el punto de vista de lo que hace la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.